Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Varios accidentes se registraron en Aruba. Petición de permiso para venta de pólvora. Presidente de la República Dominicana visita área afectada por la explosión. Una pelea a punta de sillas se registró en Bolivia. Este es el paraíso de sal que muchos quieren conocer. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Empezamos como siempre con noticias locales y como es costumbre con algunos accidentes y hechos que ocurrieron en Aruba en las últimas horas. Recientemente en el camino de Cerro Viento, en el giro que va hacia el área de Santa Marta, un hombre que venía manejando su vehículo, un Mitsubishi Lancer, se fue allí contra la parte contraria y alcanzó a golpear un vehículo Suzuki Swift que venía en la parte norte. El accidente fue frontal, ambos vehículos quedaron con mucha pérdida material, casi como pérdida completa. Afortunadamente, ninguno de los dos conductores resultó herido. La policía se presentó de inmediato a ese lugar e hizo que el conductor del Lancer hiciera la prueba de alcoholemia y quedó detenido en ese momento por sobrepasar el límite. Al final, Road Service y también la grúa fueron los encargados de quitar este Swift de la vía y de llevarlo al destino. El Lancer también fue puesto hacia un lado. En otro hecho, también en la noche, en la rotonda del aeropuerto, dirección hacia el San Nicolás, en la parte del Green Corridor, allí un Chevrolet Aveo color blanco estaba corriendo de una forma bastante extraña. Algunos vehículos estuvieron allí retirándose de la vía para evitar una desgracia. Una persona siguió este vehículo y le informó a la policía. El conductor estaba corriendo de una forma rápida. La patrulla llegó y encontró este vehículo delante de un hardware en post chiquito y efectivamente la persona que venía manejando este auto estaba bajo los efectos del alcohol. Por ese motivo era un hombre de edad y lo dejaron irse para su casa para evitar una desgracia. Cambiando de tema, atención a los comerciantes o personas del común que tienen la intención de vender pólvora para esa temporada de fin de año, pues desde ahora y hasta el 15 de noviembre tienen plazo para poder descargar el formulario de petición y entregarlo en Macuarima, en la estación de la policía en Santa Cruz, para así que les puedan dar este permiso de venta. El Cuerpo Policial de Aruba informa que todas las personas o comerciantes que quieren vender pólvora o lo que conocemos como clapsi para este año 2023 deberán tener en cuenta la siguiente información para entregar el formulario de petición de venta de pólvora 2023. El formulario de petición para la venta de este clapsi lo podrán entregar solamente en la guarda de la Policía de Santa Cruz situada en Macuarima. Podrán entregar el formulario desde ahora y hasta el próximo miércoles 15 de noviembre del 2023, de 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Podrán descargar el formulario de petición digital que se encuentra en el sitio web www.kpa.aw en la sección de servicio y allí van a ir a la parte de permiso. Deben llenar y hacer los requisitos para poderlo entregar. El cuerpo policial informa que después de la fecha mencionada no aceptarán ningún formulario para la petición de permiso de venta de pólvora. Le piden a todas las personas que por favor tengan en cuenta esto y que después no tengan sorpresas desagradables o también pérdidas financieras. El aeropuerto de Aruba continúa diversificándose y ha tenido un desarrollo excepcional. Y esto queda demostrado en los reportes que constantemente ellos realizan, pues tenemos no solamente más de 45 destinos donde el aeropuerto tiene conexiones. Recientemente tuvieron la autoridad aeroportuaria de la isla un retiro en donde estuvieron con diferentes socios de la industria del sector turístico allí compartiendo ideas, pero también viendo los desarrollos positivos del Aeropuerto Internacional Reina Beatriz. El aeropuerto de Aruba Reina Beatrix sigue conociendo crecimiento y desarrollo de una forma impresionante. Tenemos servicio non-stop para más de 45 destinos. Las aerolíneas americanas representan un 75% sustancial de la cantidad de visitantes de Aruba. Por eso, recientemente la Unidad de Desarrollo de Negocios de la Aviación de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba asistió al retiro anual de mercadeo para Norteamérica de la Autoridad de Turismo de Aruba
y la Asociación de Hostelería y Turismo de Aruba, que se celebró en Nueva York. El evento reunió a las principales partes interesadas del sector turístico local e internacional. En representación de la autoridad aeroportuaria estuvo la ejecutiva de desarrollo de negocios de aviación, la señora Joanne Arens, y la oficial de investigación y desarrollo, señora Joanne Trimont. Participaron activamente en las diversas presentaciones del retiro y en los interesantes paneles de discusión. Los temas tratados durante el retiro incluyeron las últimas tendencias de viaje, cambios en el comportamiento del consumidor, el perfil turístico de Aruba y las estrategias para capitalizar las oportunidades emergentes. En este retiro, la señora Joanne Arens subió al escenario y realizó una interesante presentación que destacó la recuperación sostenida del tráfico de pasajeros en el aeropuerto de Aruba. La señora Arens mostró el impresionante crecimiento y desarrollo del aeropuerto, incluidos los servicios sin escalas a más de 45 destinos, con las aerolíneas estadounidenses representando un 75% sustancial de los principales visitantes de Aruba. En particular, nuestra isla ocupó un impresionante puesto número 4 en términos de crecimiento entre los mercados pares del Caribe, un punto más que en su clasificación del 2019. Empezamos nuestra ronda internacional con más detalles que se siguen conociendo de la explosión que ocurrió en la República Dominicana, en donde lamentablemente 10 personas fallecieron y también muchas resultaron heridas. Hasta allí estuvo el presidente Luis Abinader a mirar lo que había ocurrido en esta explosión. Gracias, amigos de la Alianza Informativa Latinoamericana. Continuamos al sur de la República Dominicana, en la provincia San Cristóbal, donde tras esta explosión 10 personas han perdido la vida, según las cifras oficiales de la Presidencia de la República. El presidente Luis Abinader estuvo aquí en esta demarcación, donde también informó que de los 37 pacientes que fueron hospitalizados en el Hospital Juan Pablo Pina de esta provincia, 6 ya llegaron fallecidos y 2 fallecieron en el centro. El Servicio Nacional de Salud del país ha informado que tras esta explosión ocurrida el lunes aproximadamente a las 3 de la tarde, aún continúan varios pacientes hospitalizados en estado de gravedad. Un hombre de 42 años con el 92% de su cuerpo quemado. Otros continúan ingresados también en otros hospitales en Santo Domingo. Aquí, en el lugar de la tragedia, todavía los bomberos tratan de sofocar el incendio. Más de 20 unidades se encuentran aquí, donde el ambiente es desolador, total humareda. Los familiares desesperados, ya que hasta el momento hay una cantidad indeterminada de personas desaparecidas que trabajaban aquí en el área y también en el lugar donde se originó la explosión. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, informó que investigarán las causas que originaron este siniestro que, repetimos, ha cobrado la vida de 10 personas. Y nos vamos a un lamentable hecho que ocurrió en contra de una estación de policía en Nariño, en Colombia, porque allí, al parecer inescrupulosos, lanzaron explosivos. Allí varias personas resultaron heridas. Nariño vive momentos críticos desde hace 14 horas. Anoche fue atacada la subestación de policía del corregimiento de Remolino, en Taminango, mientras que en La Llanada estalló una motocicleta bomba en cercanías a la estación. Ayer los últimos hechos en los municipios de Leiva, La Llanada, nos confrontan, digamos, a nuevos hechos. En La Llanada tuvimos una moto cargada con explosivos. En el corregimiento del Remolino, en el municipio de Taminango, también un artefacto explosivo cercano a la estación de policía y un hostigamiento en el municipio de Leiva. Hoy se confirmó el secuestro del hermano del alcalde de Leiva y de un líder indígena, y 2 policías que estaban de descanso en Junín, en zona rural de Barbacoas, están desaparecidos. No se descarta un secuestro.
En este momento fuimos informados por las autoridades de la situación que se están presentando. Sabemos de la vida del mar, pues, de los 2 policías que se han presentado. ¿El hermano del alcalde de Leiva fue secuestrado? Eso nos han informado, nos reportaron esa situación. Mientras tanto, los familiares del soldado Juan David Estrada, oriundo de Nariño y secuestrado en el Cauca, clamaron por su liberación. Que le respeten su vida y sus derechos. Para el próximo sábado se anunció la visita del ministro de Defensa para analizar la situación de orden público. A plena luz del día y también bajo cámaras de seguridad se vio el momento en que motochorros en una vía principal en Paraguay atacaron a una mujer y le robaron sus pertenencias. Los habitantes de este sector le piden más presencia a las autoridades. Durante la tarde del último martes, Esther Ayala salía de su lugar de trabajo para retornar a su vivienda, pero apenas al salir a la calle fue sorprendida por 2 delincuentes que estaban rondando la zona a bordo de una motocicleta. Tras ser amenazada con un arma de fuego, la mujer no tuvo más opción que entregar su teléfono celular a uno de los delincuentes, quien tras concretar el golpe volvió a subir a la motocicleta para escapar con su cómplice. La víctima realizó su denuncia en la comisaría 15 de Asunción a la espera de que los maleantes sean atrapados. Y los incendios en Hawái continúan arrasando y no solamente dejando personas desplazadas, sino que también muchísimos damnificados. Las autoridades empezaron a hacer un recuento por la zona para mirar no solamente cuáles fueron los daños frente a la cuantificación, pero también lamentablemente las pérdidas humanas que esto ha dejado. No se ha cumplido una semana desde el primer incendio en Maui y el número de víctimas fatales ya se acerca a la centena. Entre 10 y 20 cuerpos esperan encontrar las autoridades a diario durante las próximas jornadas, según declaró el gobernador Josh Green. Más de 2.700 estructuras fueron destruidas en Lahaina y se ha perdido un valor estimado de $5.600 millones. Pero sobre todo, hay gente que está sufriendo y seguimos trabajando para encontrarlos. A medida que pasa el tiempo, la frustración aumenta, pues tragedias de este tipo pueden ser impredecibles. Pero Hawái, siendo un archipiélago en medio del Pacífico que vive bajo alertas especialmente por riesgos de tsunamis y volcanes activos, en esta ocasión no tuvo aviso alguno. Estaba oyendo en mi teléfono las noticias. Está a tantos cientos de millas al sur, vamos a tener vientos fuertes que se van a mezclar con nuestros vientos alisios, nada de qué preocuparse. Y de repente mi apartamento se puso negro. Dije, ¿va a llover? Cuando abrimos la puerta, todo estaba naranja por el fuego. Todos dicen lo mismo, que no tuvimos ninguna advertencia, ningún aviso de evacuación. Así que mucha gente no estaba preparada. Cuando se enteraron de que era hora de irse, ya era casi demasiado tarde. Mucha gente quedó atrapada. Todo el mundo saltó al océano porque quieres quemarte o quieres arriesgarte a ahogarte. Así que 200 o 300 personas saltaban el rompeolas con sus hijos, los coches explotando, incendiándose. Estaba oscuro. Una gama de grises que solo rompía el rojo y naranja de las llamas, que cuerpos de emergencia intentaban apagar mientras se enfrentaban a hidrantes casi secos, con tan baja potencia en el agua para apagar el fuego que fácilmente con el viento se convertía en rocío. Lahaina, corazón del incendio en Maui, hoy se encuentra prácticamente calcinada. Hawái sigue en estado de emergencia y se insiste que hacia la isla solo deben hacerse viajes esenciales, no de turismo. Y vean esta tremenda batalla campal que se registró en una reunión intercultural en Bolivia. A punta de sillas, allí los presentes empezaron a lanzarlas de un lado a otro. Esta semana concluyó en Sucre, en Bolivia, un congreso de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales. El lugar fue un evento y el escenario de peleas entre militantes del movimiento al socialismo. Más de 300 sillas volaron en ese lugar y pese a los hechos de violencia no se registraron personas heridas, pero en las imágenes se puede observar como de un lado a otro muchas personas estaban lanzando estas sillas, afectando también a los presentes. Las autoridades, a pesar de que llegaron, sin embargo, no lograron impedir y calmar los humos. Lo que explicaron también es que este problema ya viene hace algún tiempo y espera las comunidades interculturales que este tipo de situaciones no se vuelvan a registrar.
Escuchen esta historia porque pareciera de no creer, estudiantes tienen que caminar cerca de 10 horas para poder llegar al lugar estudiantil y poder presentar diferentes exámenes. Allí sus padres, allí le exigen al gobierno que les pueda ayudar a los menores para que puedan arreglar las vías o las trochas para que ellos puedan recibir las clases. Aquí van los muchachos cansados. Equipados con botas de caucho, una maleta ligera y bolsas de basura para resguardarse de la lluvia, estos 10 estudiantes de la institución educativa Juan Bautista Arnaud atravesaron la cordillera oriental desde el Calvario Meta. Tochino unos guerreros, mano. Para llegar a su destino, Villavicencio, la capital del Meta, y en donde presentarán las pruebas saber, un requisito para graduarse como bachiller. Yo creo que los sueños, las ganas de salir adelante y de obtener lo que uno se propone en la vida. Desde pequeño me ha gustado estudiar, preparado con mucha constancia, mucha disciplina. Yo creo que la inteligencia y la disciplina van acompañadas las dos cosas, no se puede tener una nomás. Los estudiantes de bachillerato no solo atravesaron montañas, arriesgaron sus vidas pasando por caminos de herradura donde se reducía tanto que no tenían otra opción que pasar al borde del abismo. Eso fue un camino muy largo y difícil, habían unos que no tenían las mismas condiciones físicas que otros, así que teníamos que parar a esperarlos, todos embotados, sucios, caminando por las trochas, deslizamientos. Ni el barro, ni el agua que bajaba con fuerza de la montaña por las quebradas y ni los derrumbes frenaron la motivación de estos jóvenes que sueñan con estudiar en la universidad para sacar adelante a sus familias. Aquí vienen nuestros otros compañeros por un lodo. Por allí hay un deslizamiento, un derrumbe, así que nos tocó coger un atajo porque allí no se encuentra camino. Estamos en medio de la montaña. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Estas podrían ser las técnicas para que nuestros niños aprendan a nadar. Se casaron al mejor estilo de Star Wars. Avenoci mi che da papia cubo, pero mi meste manera pa mi ebo. Well rumão, busca por hybrid basic plan aceitar. A mi time hybrid, queda conecta com aceitar. O data e amada, devo solo plan que da chat com a bonfada. Oh hybrid, tu coste un solo paquete. E queda claro, com aceitar, com aceitar, com aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Bingunga y vira miembro na Win Creek Casinos. Abo como un jugador está beneficiado de tour e oferta en el casino Tindi ofrece. Con cada punto que vos acumula, la recebo más cerca de tremenda experiencia en los premios en estadía en el hotel y mucho más. Sin olvidar de nos Casino Burst app. Download Esaki y junga online gratis y haya premio en pa junga de nos casino manera free play. Pasa a visitarnos a OMS Pasina Botambe Haya por momento ganador. ¿No tienes planes para estas vacaciones? Vuela con Wingo desde Aruba a Cali, Colombia. A partir de julio del 2023, Wingo puede llevarte directamente a Cali todos los miércoles y los sábados. Explora la ciudad visitando atracciones como el Cristo Rey, la iglesia de San Antonio, camina en el Cerro de las Tres Cruces, experimenta la cocina y la cultura local o baila toda la noche en la capital de la salsa colombiana. ¿Quieres explorar otros lugares? Wingo te permitirá volar más lejos a otros destinos dentro de Colombia o incluso en Sudamérica. No esperes más, las reservas están disponibles directamente en www.wingo.com. Visita arubaairport.com para obtener más información. Siente a libertad de pick and choose. Servicio na Nicasco Ceitar. Internet, teléfono y televisión combina lo que vamos ser. Ceitar es compañía que te da una experiencia completa.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Según estudios que han realizado, es importante que los niños a una temprana edad, de hecho a los primeros meses de nacidos, aprendan a nadar. Esto para poder evitar cualquier tipo de tragedias. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Movidos por las recientes tragedias en las que menores han fallecido en piscinas alrededor del país, padres y madres han tomado con mayor seriedad el aspecto de la seguridad en los cuerpos de agua. Es por esto que algunos de ellos llegaron justo a sus pequeños hasta la YMCA en San Juan, donde a través de la práctica aprenden destrezas clave que pudieran salvar sus vidas. En el caso de los pimpollos o skippers, son bebés desde los 6 meses de edad quienes llegan a aprender los aspectos básicos de la natación que en caso de una caída en un cuerpo de agua puede hacer la diferencia. Pues nosotros enseñamos a los bebés a lo que es la flotación, a sumergirse, a meterlos en el agua para enseñarles cómo hacer la patada para cuando ellos caigan se puedan virar en el agua y ellos puedan llegar, ¿verdad?, directamente a un sitio más cercano para que entonces el bebé pueda salir bien. En el caso de Mía, Sama y Sebastián, estos llegaron temprano para continuar aprendiendo y aunque al principio unos le tenían miedo al agua, otros se desplazaron como pez en el agua. Pero, ¿qué motivó a estos padres a traer a sus pequeñines? A mí siempre me ha gustado el agua, me gusta estar en área de agua y pues la seguridad, claro, para que ella aprenda pues a nadar y pues. Motivó a traerlo a todos los accidentes que estaba viendo, ¿verdad?, en las noticias de los bebés que pues habían fallecido en consecuencia a no saber nadar, a no saber flotar. Y eso fue lo que me motivó principalmente, por su seguridad. Inclusive en el caso de Sebastián, este ha tenido grandes avances, pues gracias a los movimientos provocados por la natación, inclusive comenzó a gatear. Y nos vamos ahora a la capital de Colombia, a Bogotá, en donde sabemos que pasa el tren y allí por un descuido, un conductor dejó parqueado su vehículo muy cerca a los rieles. Gracias a la rápida acción de las personas y de la policía, lograron levantar este vehículo y evitar lo peor. Resulta que un conductor dejó mal parqueado su vehículo, tan mal que el carro quedó en las vías férreas del sector por donde pasa el tren de la Sabana. Se vivieron momentos de angustia porque el tren se acercaba y el dueño del carro no aparecía, por lo que varios agentes de tránsito tuvieron que unir fuerzas para mover un poco el vehículo y evitar el choque. Afortunadamente, los agentes y algunas personas que fueron testigos de la surreal escena pudieron correr el carro y el tren pasó a pocos centímetros, pero sin ningún problema. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Frisch & Flach con su gran campaña de Back to School. Frisch & Flach llega con su nueva campaña comprando 15 florines en cualquier producto de Frisch & Flach, sea de pronto en bolsa, de pronto en tarro, leche en polvo o leche para café, leche en paquete, leche condensada, leche para los niños o también chocomel. Escribirán su nombre y su número de teléfono en el recibo y lo depositarán en las cajas promocionales de los supermercados o también pueden enviar una foto del recibo al 594-5860. Podrán participar para ganarse 10 Skull Gel avaluados en 375 florines, hay tablets y muchísimos premios más. La promoción es válida hasta este próximo 20 de agosto. Recuerde, podrán comprar los productos en cualquier supermercado. Y llega nuestra sección de las más virales y en esta oportunidad arrancamos con el pequeño error de construcción que hicieron en un baño de una casa, pues allí no midieron cómo iba a cerrar la puerta y esto está dañando el foco de la luz. Vean por qué. Albañil barato. Una familia que buscaba realizar una sencilla obra de refacción en su baño terminó enfrentando una situación de pesadilla cuando descubrió el insólito error en la construcción.
cada vez que quieran cerrar la puerta del baño, la luz se enciende. Agustín junto con sus amigos mostraron el resultado de la obra y escribieron: cuando contratas a un albañil barato. En el video se ve a uno de los jóvenes intentando cerrar la puerta del baño, pero cada vez que realiza la acción, este roza la perilla de la luz, encendiéndola de forma instantánea. Los jóvenes recrearon varias veces la escena entre risas y el error completamente inusual, el cual fue furor. Y en nuestra sección de las mascotas de Alejandra les presento a este gatito que tiene tremendos instintos, pues él logró saltar al momento en que una serpiente lo iba a atacar. Este material audiovisual compartido se observa el momento exacto en el que una serpiente intenta morder a un felino, pero no pudo lograr su cometido porque el gato fue mucho más rápido, ya que saltó de una manera sorprendente. El gatito ni bien observa que el reptil le quiere atacar y esquiva velozmente, cierra los ojos y da un tremendo salto para no ser mordido. Los usuarios, al ver el video, quedaron boquiabiertos por tal instinto que tuvo el felino para salvarse. La mayoría de los internautas comenzaron a decir que los gatos son seres superiores por tener reflejos que los ayudan a sobrevivir en esta tierra. Además, se enfrentaron tras ver la carita del gatito al tratar de salvar su vida. Y el día de hoy les quiero presentar un paraíso de sal que está ubicado en Bolivia. Les hablo de un salar, el cual no solamente se ha convertido en un espacio mágico para muchísimos visitantes, pero también nos deja estas imágenes. Una de las cosas más lindas que tiene Bolivia es el Salar de Uyuni, el desierto de sal más grande del mundo, que cada año es visitado por miles de personas. Sentir que se caminan las nubes y ver en cada paso recorrido el reflejo del atardecer que minuto a minuto muestra una gama de color diferente, pasando del amarillo a un rojo intenso. Más tarde, sentarse con un vino o un chocolate caliente en medio de la nada, a ver la luna y la Vía Láctea. La música típica de fondo para ambientar, un poncho hecho a mano para el frío y una buena compañía. Eso es el día a día en el Salar del Uyuni, un paraíso terrenal formado por los lagos prehistóricos que se evaporaron hace muchos años. Ubicado a 3.600 metros sobre el nivel del mar, el departamento de Potosí, en Bolivia, este mágico lugar es el salar más grande del mundo y cada año sigue creciendo. Tiene más de 12.000 kilómetros de extensión y viste el suelo con capas profundas de cristales de sal. Es todo un placer contemplar su color blanco y brillante desde el momento en que se está sobrevolando para poder llegar ahí. Pero lo que más está a punto es el central, que está el desierto salino. Estar en el Salar del Uyuni se convierte en toda una experiencia sensorial en la temporada de lluvias. Y todo porque hoy es miércoles, mitad de semana, y los dejo con este matrimonio y la celebración al mejor estilo de Star Wars. La fuerza del amor y la pasión por Star Wars se unieron en una boda que dejó a todos con la boca abierta. Una joven asistente compartió un emocionante video a través de la plataforma de TikTok, revelando la magia que envolvía la ceremonia nupcial y provocando que el contenido se volviera viral a través de su cuenta. Allí la usuaria cautivó a miles de usuarios al mostrar una visión única y espectacular de la boda temática de Star Wars a la que tuvo el privilegio de asistir. Los detalles meticulosos y la creatividad desbordante se hicieron evidentes en cada rincón de la celebración. Uno de los aspectos más sorprendentes y comentados fueron los centros de mesa que recreaban escenas icónicas de la película con nivel de detalle impresionante. Los invitados disfrutaron de momentos épicos mientras compartían su comida rodeados de personajes emblemáticos y situaciones memorables. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.